Vamos a ver otros pasajes destacados de la entrevista al presidente Rafael Correa que le hiciera ayer Canal 7 y Radio Nacional. Presidente, estos golpes de Estado, intentos destituyentes que se viven en distintos países de nuestra América, implican la articulación de una derecha que va hacia ¿dónde? ¿Hacia una restauración del proyecto del consenso de Washington o hacia un proyecto de una nueva derecha que apunta a un modelo civilizatorio distinto al de los años 90? ¿Cuál es su análisis sobre eso? La esencia es la misma, lo pueden matizar, puede haber una derecha un poco más humanista, pero la esencia es la supremacía del capital. Usted analice lo que vio América Latina en la larga y triste noche neoliberal. Las políticas se aplicaron y Argentina es un ejemplo bastante doloroso de aquello, ¿no? Sí, claro. Ximénez no vendió la casa rosada porque le pidieron que la pinte de otro color y no alcanzó el tiempo. Entonces, es la supremacía total del capital sobre los seres humanos, del mercado sobre las sociedades. Y ahí está la esencia del capitalismo. Y podrán mitigarlo, podrá venir un capitalismo más humanista, pero a esa esencia quieren regresar. Ojalá no quieran regresar a su esencia más brutal, que fue el neoliberalismo que vivió América Latina en las últimas décadas. Pero eso es lo que se busca. Y por supuesto, al principio de este siglo, con esta avalancha de movimientos progresistas que hubo en nuestra América, como que si la derecha se desubicó, se desarticuló, se confundió, no sabía qué pasaba. Pero no son tontos y tienen el apoyo de poderes internacionales. Y cuando no tienen a nivel de gobierno, tienen a nivel de estas ONG que financian multimillonariamente a supuestas ONG nacionales que no son otra cosa que partidos políticos con el nombre bonito de fundación sin fines de lucro, etc. Lo que no tiene fines confesables, ahí sí tienen bastantes fines. Entonces, eso es lo que se trata de restaurar. Y dependerá de nuestros pueblos que permitan o no permitan esa restauración de la derecha. Claramente se ha restaurado la derecha, se ha articulado, están actuando en conjunto a nivel regional, tienen la misma estrategia para Venezuela, para Bolivia, para Ecuador, probablemente para Argentina. Por ejemplo, la USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, está dando 4.3 millones de dólares a fundaciones, entre comillas, que son en verdad partidos políticos de oposición en el Ecuador, para fortalecimiento de la democracia. Usted sabe en toda América Latina. Eso lo hacen en toda América Latina. Por eso le digo, una política articulada, millones de dólares para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas. Y nuestros pueblos deben estar atentos ante todo aquello. Hablando de pueblos atentos, presidente, comenzamos hablando con la situación en el Paraguay y después hicimos mención brevemente a la situación en Bolivia, esta cuestión y este problema que tuvo Evo Morales con parte de la policía, que es una situación muy parecida a la que se registró en su país. ¿Hay puntos de comparación entre la situación y el intento de golpe de Estado hacia su gobierno en aquel momento y la denuncia por parte del gobierno de Evo Morales de las últimas semanas? Por supuesto que hay puntos en común. No conozco en detalle, y ya vendrán las investigaciones, de todo lo que pasó en Bolivia con la insubordinación policial, pero en sociología política latinoamericana, ya la sublevación de una fuerza armada, solo aquello ya es desestabilización. Entonces ya es un punto en común. En Ecuador todo esto fue inducido precisamente por la prensa. Se discutió una ley tremendamente beneficiosa para todo el sector público, quería ordenar el sector público, que era un desastre, sobre todo salarios, categorías, etc. Se bombardeó todos los días solo con supuestos aspectos equivocados de la ley que no eran ciertos. Además, por ejemplo, usted sabe la difícil labor de policías, militares, cuerpos de bomberos, no tienen jornadas laborales estables, pueden trabajar 24 horas seguidas. Para compensar aquello, ¿qué es lo que hacían? Se daban condecoraciones con remuneración, con dinero. En vez de eso es absurdo, nosotros dijimos, saquemos todo esto y compensemos horas extras. Y eso estaba en la ley. Solo dijeron que le estamos sacando las bonificaciones por condecoraciones, que le íbamos a reducir los salarios. O sea, mentira tras mentira. Entonces, eso creó la insubordinación de cierta parte de la policía, pero también, pues, básicamente era motivado porque estábamos luchando contra los excesos, abusos a los derechos humanos. Habíamos desbaratado toda una unidad de policía, la GAO, que torturaba. Estaban 17 policías de ese grupo presos, y todo esto en verdad fue lo que motivó esa insubordinación, que a su vez era motivada por grupos políticos y medios de comunicación que querían que pasara lo que pasó en Bolivia. 3, 4 días de saqueos, desmanes, desorden, anarquía, hasta que el gobierno cayera. Lo que no planificaron es que iba a ir un regimiento, iban a capturar, y eso unió a todo el país alrededor de la democracia y del gobierno legítimamente electo. En Bolivia,
duró estos 3, 4 días, se ha tratado de desestabilizar al gobierno de Evo Morales. Hemos visto los extremos de esa gente, sus máscaras, sus armas, etc. Gracias a Dios no ha habido pérdida de vidas humanas, pero por supuesto que pudo ser desestabilizado el gobierno nacional. Entonces hay muchas coincidencias. Habrá que investigar mucho más si fue una insubordinación auténtica y reducida al ámbito policial o fue como en Ecuador una manipulación de ciertos grupos a través de la policía para ver si hacían caer al gobierno democrático. ¿Cuál cree usted, presidente, que es el rol al que está llamado a jugar América Latina en este actual contexto de crisis internacional, de mercados financieros que estallan, y América Latina, a partir de la construcción de una soberanía política y económica muy firme, se posiciona como un lugar distinto a lo que está sucediendo en el resto del mundo? ¿Cuál es el rol que le toca ocupar en este momento histórico a la región? Su análisis es correcto siempre y cuando estemos unidos. Separados, a excepción de Brasil, es poco lo que podemos incidir. Y no es que tenemos que buscar la incidencia per se, tenemos que buscar la incidencia para mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos, para contribuir a la humanidad, buscar un mundo más multipolar, un mundo más justo, un mundo donde no oprimen los mercados, los intereses de ciertas potencias hegemónicas, pero para eso nos debemos unir. Por ejemplo, usted habló para incidir en el ámbito financiero. Mientras estemos separados somos nosotros los explotados. América Latina cae en el absurdo de mandar sus reservas al primer mundo. Estamos financiando al primer mundo, pero le hablo con centenas de miles de millones de dólares, porque los bancos centrales autónomos, herencia del neoliberalismo. ¿Por qué los bancos centrales autónomos? Es que la política monetaria es autónoma. Bueno, eso contradice la propia definición de política, pero asumiendo esa barbaridad, la política monetaria es técnica, perdón. Eso contradice la propia definición de política. Pero asumiendo esa barbaridad, bueno, entonces la política fiscal también es técnica. Hagamos los ministerios de Hacienda, los ministerios de Finanzas autónomos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Esas son las trampas que nos dejó el neoliberalismo para, independientemente de quién llegue al poder, continuar con las mismas políticas de siempre. Y básicamente defendiendo los intereses del gran capital, porque eso es lo que hacían los bancos centrales autónomos. No, eran autónomos de sus pueblos, pero bastante dependientes del Fondo Monetario, Banco Mundial, donde iban, dicho sea de paso, a pasar sus últimos días de sacrificada labor todos estos directivos de nuestros bancos centrales, ganando, por supuesto, unos cuantos miles de dólares. Entonces, separadamente, bueno, mandamos reservas al exterior, financiamos al primer mundo, conectamos ese dinero para el desarrollo de nuestros pueblos. Unidos podemos tener nuestro propio fondo de reservas, podemos tener nuestro propio banco de desarrollo y financiar nuestro propio avance, nuestro propio buen vivir. Entonces, América Latina puede y debe incidir a nivel mundial, no en el caso de Ecuador que nos interese liderar nada, ser potencias hegemónicas, ni mucho menos, para contribuir al bienestar de nuestros pueblos, al bienestar de la humanidad y sobre todo, porque separados vamos a seguir siendo explotados, como en el ejemplo que le di. Presidente, la tradición del pensamiento popular latinoamericano reconoció 3 modos de opresión para nuestros pueblos. Una opresión social, que tiene que ver con una cuestión de clase, una opresión que tiene que ver con lo étnico-cultural, y una opresión nacional, si entendemos a la nación como la patria grande, que tiene que ver con un sometimiento fundamentalmente geopolítico, digamos. En esta actual etapa inédita para la unidad latinoamericana, ¿cómo venimos superando esos modos de opresión y cuáles son los desafíos para seguir avanzando? Bueno, es una de las cosas que más molesta a los imperios, ¿no? Y a las élites incondicionales a esos imperios, que América Latina ha levantado su cabeza, que estamos superando el neocolonialismo, aunque lo hay todavía. El GAFI, este Grupo de Acción Financiera, nos acaba de volver a poner en la lista negra. ¿Quién a ellos lo designó árbitros del bien y del mal? Y si son árbitros del bien y del mal, ¿por qué no condenan pues a los paraísos fiscales del Caribe, que son parte del Commonwealth, su jefe de Estado es la reina Isabel? ¿Por qué no condenan pues a Nevada, Las Vegas, donde claramente hay lavado de activos? Porque es otra forma de neocolonialismo, presionar a los gobiernos que les cae mal. Los controles en Ecuador son muy superiores a muchos países que ni siquiera son mencionados por el GAFI, pero a estos países pequeños con gobiernos progresistas que no se someten a los que persiguen esta clase de agrupaciones, como muchos otros, ¿no? Ciertos medios de comunicación internacional de derecho, o sea, usted escucha en Ecuador está repleta las cárceles de periodistas, no hay derecho a la libertad de expresión. Todos los días nos sacan que no hay libertad de expresión. No sé cómo pueden sacar todos los días que no hay libertad de expresión si es que no lo hubiera, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la propaganda que tenemos que enfrentar día a día. ¿Por qué? Porque hemos alzado la cabeza. Porque si ahora Estados Unidos nos hace un informe
sobre derechos humanos de Ecuador. Nosotros hacemos un informe sobre derechos humanos en Estados Unidos, sobre Guantánamo, la pena de muerte por delitos políticos, la ausencia de debido proceso en el caso de 5 presos cubanos, etc. Y eso significa perder poder. Entonces, creemos que América Latina está levantando la cabeza, pero nuevamente, separados somos muy vulnerables, unidos somos una fuerza que nada podrá detener. Por eso la importancia de procesos integracionistas como UNASUR. Presidente, recién decía, América Latina está levantando la cabeza, y en este proceso de América Latina, en este momento tan especial de América Latina, ¿cuál es el rol hoy de los jóvenes? ¿De qué manera están acompañando o cómo deberían acompañar este proceso? Fundamental, pues, queridos jóvenes. Ustedes son el presente y el futuro, y ahí del día, como decía un escritor ecuatoriano, en que los jóvenes no hagan temblar al mundo y se sometan ante el tirano. Y aunque estamos en democracia, en nuestros países todavía hay tiranías, ¿no? Tiranía de los grupos de poder, la tiranía de la pobreza, de la ignorancia, etc. Entonces los jóvenes la fuerza más espontánea y más eficiente para organizarse. Tienen que organizarse. Aquí hay procesos con una gran legitimidad política, un gran apoyo popular, pero a los cuales, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, todavía les falta mucha capacidad de movilización, de organización. Claro. Y en consecuencia somos vulnerables a grupos minoritarios, pero adecuadamente financiados, organizados, etc. Tienen que organizarse, tienen que concientizarse, tienen que politizarse, en el buen sentido de la palabra. Otra de las herencias neoliberales fue la satanización de la política, cuando la política es la forma racional en que la sociedad toma sus decisiones. Y precisamente por satanizar la política, hicimos la peor de las políticas, que es defender el status quo. Otra cosa es la política electoral, métanse o no a partidos políticos, a ser candidatos o no. Rechacen la politiquería, estos que quieren contentar a todo el mundo, la demagogia. Pero todos debemos ser políticos, en el sentido etimológico de la palabra polis, ciudad, ética, reglas que rigen la ciudad, preocuparnos del bien común. La política como la forma, insisto, racional en que la sociedad toma sus decisiones. Precisamente, insisto, por haber renunciado a la política, hicimos la peor de las políticas, es decir, defender el status quo. Y se reemplazó a esos hacedores de política con visiones integrales por estas ONGs, por ciertos grupos, incluso extranjeros, que empezaron a hacer políticas públicas del sector privado. Ese fue el análogo del neoliberalismo en la cuestión política. En el sector privado, la política económica la hacían burocracias internacionales y el propio mercado, no se necesitaba Estado. Algo similar ocurrió y sigue ocurriendo en el ámbito político. Política pública, no, si los políticos todos son corruptos, el Estado no sirve para nada, que nos la dé haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el think tank ni sé cuánto en Washington y las ONG a nivel nacional. Y lo que estamos haciendo es desertando de nuestro deber de tomar decisiones racionalmente. Eso es la política. Bueno, justamente quienes en los años 90 participamos en política, nos involucramos con la cuestión colectiva, lo hicimos desde la cultura de la resistencia. Justamente el gran cambio cultural está en salir de una cultura de la resistencia y entender que tenemos que pasar a una cultura de la ofensiva. ¿Cómo hacemos los jóvenes o cómo hacen los jóvenes para salir de la trampa de la cultura de la resistencia y avanzar hacia una nueva cultura? Ese es un gran punto, Ernesto. Ahora, no es un problema de los jóvenes, es un problema de aquellos luchadores de toda la vida que se acostumbraron a resistir, a estar contra el poder porque no era un poder bueno. Ahora que venimos a manejar los gobiernos, gente que estamos dispuestos a dar la vida por la justicia, por nuestros pueblos, por salir de la pobreza, siguen con esa cultura de la resistencia. No han logrado dar el paso de la protesta a la propuesta, y esto es algo sumamente grave. Algunas veces también hay grandes dosis, no solo de falta de visión, sino de mala fe, porque hay cierta izquierda, por ejemplo, que está contra nuestro gobierno, caso Evo Morales, caso Argentina, caso Venezuela, caso Ecuador, tan solo porque no son ellos los que están en el poder. O sea, si no son ellos, que no esté nadie. Yo te puedo mostrar cartas de supuestos dirigentes de izquierda del país justificando la destitución de Lugo, porque supuestamente no había hecho nada. Entonces, como no ha hecho nada, mejor que venga la derecha nomás. Entonces, con esas posiciones tan irresponsables, pues, ¿cómo se pueden llamar izquierda? ¿Qué quieren lograr? Entonces, sí hay un problema ahí. Una izquierda que siempre, y un progresismo que siempre estuvo fuera del poder, que se acostumbró a la resistencia, sobre todo en las últimas décadas, frente a la arremetida neoliberal, que se opuso a las privatizaciones, a resistir. Pero llegaron gobiernos progresistas
que precisamente actúan en función del discurso que ellos mantuvieron y siguen resistiendo, entre comillas. Producto Entonces, de esa resistencia llegaron los gobiernos progresistas. En gran parte, por esa lucha parte acumulada. Y no cambian esa actitud. Y tal vez es la oposición más peligrosa para nuestros gobiernos, porque hablan nuestro mismo lenguaje, usan nuestra misma vestimenta, nuestros mismos colores, nuestros mismos emblemas, pero se oponen a estos gobiernos, y no sé si aquí en Argentina sucede como Ecuador, en la asamblea votan con toda la derecha. O sea, nos acusan, por ejemplo, de no ser de izquierda, y para oponerse a esa traición de las izquierdas del gobierno, entonces pactan con la derecha en la asamblea. ¿Quién entiende esas cosas? Bueno, Rafael Correa distendido, relajado, hablando de todo lo que sucede en Latinoamérica, de los distintos aspectos que tienen que ver con la política y con el difícil camino que es transitar estos procesos de transformación social que se buscan en América Latina. Recordábamos la entrevista que también tuvimos oportunidad de hacerle para Visión 7 Internacional en el año 2010, también una entrevista muy interesante donde ya se hablaban de algunos de estos temas y de las prevenciones con respecto a los procesos y los sectores que se oponen a estos procesos. También en aquel momento ya lo advertía el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Sí, puntos interesantes para la reflexión, ¿no? Bueno, Félix, ¿tenemos más mensajes? Sí, mensajes. Sandra de Parque Patricios dice si podemos hacer un informe sobre las izquierdas que se colocan junto a las derechas. Conrado de Ingeniero White nos llama y nos dice que recomienda un libro que escribió Curcio Malaparte en 1936 sobre los golpes de Estado. Es Técnica del Golpe de Estado, escrito hace 70 años y se adelantó, según dice nuestro amigo Conrado de Ingeniero White, a las situaciones que hoy vivimos. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo y por supuesto también la incógnita que se van acercando algunas de las respuestas al 0800-444-1777 y 4535-0709. Atención, si bien nuestro personaje integró movimientos políticos y sociales e hizo pública su solidaridad con la República durante los años de la Guerra Civil Española, prácticamente vivía recluido en su provincia con muy poca exposición social. ¿De quién estamos hablando? 0800-444-1777 y 4535-0709. Nueva pausa en esta emisión especial de Visión 7 Internacional hasta las 7 de la tarde con estos temas. España y un futuro incierto. El gobierno de Mariano Rajoy va por otro rescate para salvar su sistema financiero, mientras el país se pregunta cuánto deberá resignar de su soberanía para salvar a los bancos en crisis. Además, Egipto reescribe su historia. Con la elección de Mohamed Mursi, parece haber concluido el primer capítulo de la revolución egipcia. Resta saber hasta dónde la cúpula militar aceptará las limitaciones que le plantearon las urnas. Se lo contamos luego de la pausa aquí, por la televisión pública.